Bueno, entonces, Gimel Elul, 3 de Elul, del año 5635. ¿Hace cuántos años? 101 años. 101. ¿Cómo 101? ¿Que murió? ¿Quién? ¿Que murió hasta ahora? El 35, 75 más 26. ¿Qué? Mejor. ¿Sí? 101. ¿Estamos bien? 5600. Murió en el 1935. 35. No, pero es 35, ahora estamos en el 26. 5000. ¿Ah? 35. No, entonces men. Si murió en 1935. En el Para 1935. 2075 años más 26 son 101. 90. 91. 91. Estábamos 10. Ya fe. Top. Top, hablar. Entonces, el Rab Abraham Yitzhak Cohen Cook, de santa y bendita memoria, que falleció en este día exactamente hoy, hace 91 años, me metes a hablar de una personalidad muy grande a nivel del mundo de la Torá, a nivel del mundo de todos los niveles y las dimensiones de lo que tiene que ver con el mundo de la Torá. Pero yo quiero enfocarme en un tema, en un punto que el Rav Kook lo enfatizó y que también le dio una, podríamos decir, una renovación y una nueva cara en el mundo de la Torá, en el mundo judío y en el mundo ideológico. Entonces, Kohen Kol, el Rav Kook era un genio a nivel de conocimiento de todas las niveles, de los niveles de la Torá. Por supuesto que en el mundo de lo que se llama Torá Taniglé, de la Torá revelada, lo que sería la parte del Talmud, Talmud Babli, Talmud Yerushalmi, Midrashim, Halajá, por supuesto, Poskim, Rambam, Tur, Bet Yosef, Shulchan Aruch. Se dice que en su época en la yeshiva de Volozhin, cuando él tenía ahí un joven de 17, 18 años, estudiaba 60 hojas de Gemara por día. Pero no con Rashi solamente, sino con... Sí. 60 páginas. 70 hojas. 60 hojas son 2 lados. ¿Qué? Eso es por un lado. Pero quizás la novedad más grande de Rav Kook es de que no solamente era experto en la parte halágica de la Torá, sino también en la parte filosófica de la Torá. O sea, él tenía un gran conocimiento de los grandes libros de nuestros Jajamim, por supuesto el Rambam, Moreh Nevuchim, la Guía de los Perplejos, Rabbi Yehuda Halevi, el Kuzari, y todos, Jobot HaLevavot, todos los libros de Musar y de Emuná y de filosofía judía. Pero lo más importante es que también era Mekubal. Él tenía vastos y amplios conocimientos de todo lo que tiene que ver con Torah Kabbalah,
hasta que en un lugar dice su hijo, el Rav Tzvi Kook, de Herzog Libraja, él dice que no hay nada que esté escrito del Rav Kook que no tenga una fuente en o el Zohar, o en la Kabbalah, o en los escritos del Ari Kadosh. Así que uno vaya a buscar y no encuentre, el problema es de él, el problema es si entendió o lo que dice el Rav Kook, o lo que dice el Ari Kadosh, o el Zohar. Pero bueno, eso ya es... Pero todo tiene su fuente. Hay personas que cuando están en un tema conocen ese tema y de ese tema hablan. Pero hay personas que están todo el tiempo en todos los temas. Sí, como también dicen de que cuando le preguntaban al Rav Kook sobre alguna cosa, sobre algún tema, entonces él podía desarrollar ese tema con todos sus detalles. Desde las fuentes más básicas de la Gemara, Rishonim, hasta la Halajá. Y afilo que en ese momento no estaba estudiando, no estaba bediuk metido en ese tema halájico. El Rav Kook escribió muchos libros de Halajá. Ya en su juventud, antes de los 20 años, escribió, creo que su primer libro halájico, Havesh Per, que es un libro que habla sobre la halajá, de que los tefilín del Rosh tienen que estar bien ubicados en la cabeza de la persona, exactamente su ubicación, dónde tiene que estar, etc. Caniré que ese tema era un tema que le era muy importante, ¿sí? Porque nosotros hasta hoy en día vemos, ¿no?, de personas que se ponen los tefilín, pero no siempre están bien colocados, como la halajá lo dice. Y ya dijo el Pri Megadim de que tefilín que no están colocados en su lugar es como si estarían en su bolsa. O sea, si no están colocados como corresponde, es como si no están colocados. Sí, pero vi que algunos, después de cumplir la mitzvah, se lo corren ellos mismos, como que se lo corren un poquito. No sé. Top. Rav Kook escribió sobre temas de la halajá de todo tipo, también las cosas más comunes, prácticas, halajot de tefilá, Shabbat, fiestas, pero también escribió muchas cosas que tienen que ver con la parte del Mikdash, del Bet HaMikdash y de temas, por supuesto, de mitzvot atulot baaretz, de las mitzvot que dependen de Eretz Israel. Todo, no voy a ahora alargar demasiado en su bibliografía, donde nació, en el momento que hizo Aliyá, luego tuvo que salir de Eretz Israel, luego regresó, primero fue rabino en Yafo, luego fue en Jerusalén y luego fue nombrado principal rabino de todo Israel para los Ashkenazim. Él fue básicamente fundador de lo que hoy en día es la Rabbanut Rashit, del principal rabinato de Israel. Él es el fundador de la yeshiva que tenemos aquí a 2 cuadras, Yeshivat Merkaz Harav, donde yo tuve el zehut de estudiar unos años en su yeshiva. Pero el Rav Kook también escribió, además de sus libros halájicos, hay otro libro halájico que escribió sobre un tema muy interesante, que es el tema de los etrogim murkavim, o sea, el problema de los etrogim que vienen de árboles que son injerto. ¿Saben lo que son injerto? Injerto, ¿sí? O sea, ¿con qué se hace injerto de un etrog? ¿Con qué árbol? Con limón. ¿Con limón? Ya fue. Limón principalmente.
Porque el limón, el etrog es un árbol endeble y necesita que lo refuercen y lo refuerzan con el limón. Entonces, el Rav Kook habló de esa situación, todo un libro completo sobre la halajá de los etrogim, ¿sí? Que están hechos a bases de injerto y de que básicamente la conclusión es de que esos etrogim no son kasher para hacer brajá. Y ahí también habla mucho a favor de los etrogim de Eretz Israel, de los etrogim que se plantan aquí, etc. Pero sin ninguna duda, de las cosas más relevantes en la escritura de Rav Kook son sus escritos a nivel de filosofía, emuná, y temas que tienen que ver con Avodat Hashem, servicio a Hashem, midot, musar, moral, ética, y por supuesto la parte ideológica, en donde en ella uno de los puntos más importantes y centrales es básicamente lo que generalmente para definir a Rav Kook nosotros utilizamos como los tres lados, ¿sí?, de la existencia a nivel de pueblo, que es la Torá, Torat Israel, Am Israel, el pueblo de Israel, y Eretz Israel, y la tierra de Israel. Entonces el Rav Kook, además de enfatizar, por supuesto, la importancia de la Torá, puso mucho énfasis en el tema de la preponderancia de lo que es el pueblo de Israel y lo que él desarrolla como el tema de la leumiut, o sea, el nacionalismo, o sea, la importancia de pueblo como nación, con todos sus componentes, y por supuesto la centralidad de Eretz Israel, de la tierra de Israel, y que eso se conecta con la época en la cual él vivió y que nosotros básicamente continuamos de alguna forma, que es lo que él denomina la época de la Tchia Leumit, del renacimiento nacional, cuando los Yehudim empiezan a regresar a Eretz Israel, y que eso se va reforzando y se va desarrollando, y que el Rav Kook ve en eso un renacimiento que está conectado con el proceso de la Geulá, de la redención de Am Israel. No es simplemente una situación histórica, bueno, los Yehudim ahora regresan a Eretz, sino que esto está conectado con nuestras fuentes, desde el Tanaj hasta el Talmud y la Kabbalah, de que aquí comenzó un proceso para la Geulá, para la redención total, absoluta y final de Am Israel, que básicamente va a ser la Geulá, no solamente nuestra, sino que va a ser también a nivel de todo el universo y de todas las naciones. Y que eso tiene que ver con el vínculo que se renueva, que durante 2000 años estuvo abandonado prácticamente, que es el vínculo entre Am Israel y Eretz Israel, entre el pueblo de Israel y la tierra de Israel, pero que ese vínculo que se va desarrollando cada vez con más fuerza, hay que también, por supuesto, incluir en él, ¿sí?, la tercera parte, que es, por supuesto, sin entrar en cuál es la más importante, pero que es esencial y principal, que es la de Torat Israel, ¿sí?, de que
el vínculo de Am Israel con Eretz Israel tiene que estar basado no solamente en un aspecto nacional o histórico o político, afilo, ¿sí? A nivel de lo que fue el movimiento sionista, pero que no estaba conectado con, ¿sí?, la parte religiosa. Y él, por supuesto, el Rav Kook vio en este proceso algo que está conectado totalmente con la Torá, a pesar de que quizás los que fueron parte de este proceso y lo siguen siendo, no siempre ven la relación o el vínculo que hay entre el pueblo de Israel, la tierra de Israel y la Torá de nuestro pueblo. Y así también, y por ese motivo, el Rav considera de que la Tchiyá Leumit, que la resurrección nacional de Am Israel, de regresar a nuestra tierra, es un proceso de Teshuvah. Y a pesar de que no todos los que vienen a Israel Ulay lo ven de esa forma, pero a nivel global, a nivel nacional, a nivel histórico, esa es la realidad. La desvinculación de nuestro pueblo con su tierra durante tantos cientos y miles de años empieza a corregirse. Y por eso, esto es parte del proceso de la Geulá, en la cual estamos avanzando. Y según el Rav Kook, eso también al final va a provocar, como está escrito ahí en la visión de los huesos secos, de que se empiezan a levantar y empieza cada hueso a conectarse con el otro y a darle forma a ese cuerpo, y que luego ese cuerpo recibe el alma, como lo dice el profeta Yehezkel. Eso también es lo que va a suceder cuando Am Israel empieza a regresar, especialmente después de las grandes desgracias que vivimos durante 2000 años, especialmente en el Holocausto, donde básicamente pasamos a ser huesos y cenizas a filo, pero esas cenizas empiezan a revivir, empiezan a transformarse en cuerpos que regresan, pero que también al final van a terminar recibiendo la Neshama, el alma, que los va a volver personas que saben conectarse con Akadosh Baruj Hu. Y aquí viene uno de los puntos interesantes, entre muchos. Y por eso Rav Kook Bemet escribió sobre todo. No hay un tema del que no haya hablado el Rav Kook. A nivel halágico, a nivel filosófico, a nivel... Sí, el Rav no escribió libros de Kabbalah, pero todo lo que escribió a nivel filosófico, ideológico, esconde, para los que saben, muchas ideas que tienen que ver con la Kabbalah. Sus libros recibieron el nombre principalmente de la palabra orot, que son luces, y por eso el Rav Kook escribió varios libros que llevan ese título. Hay uno que se llama Orot, que es el libro donde él habla básicamente de Am Israel, principalmente del pueblo de Israel, de la historia, de la relación de nuestro pueblo, de nuestra historia, de nuestra emuná, también con el cristianismo y con el modernismo, etc. Orot a Torah, las luces de la Torah, Orot a Tefilá, Orot a Teshuvá, Orot a Kodesh. Entonces el Rav Kook era un hombre de Orot, de luces. No de luz,
sino de luces, porque su luz alumbraba en todas las dimensiones de la Torá. Pero algo muy especial que tenía el Rav Kook y que también enseñó en sus escritos es cómo empezar a identificar el mundo de la materia en la época de la Geulá, a diferencia del mundo de la materia en la época del Galut. ¿Qué función cumple la materia en la vida, principalmente de Am Israel? Cuando uno estudia los libros de Musar, que por naturaleza se escribieron durante todas las épocas, en el Galut se ve que hay una contra en lo que se refiere al mundo de la materia. La materia siempre es problemática, siempre es contraria al camino de cómo conectarnos con Akadosh Baruj Hu. La materia siempre está conectada con el Yetzer Hara, el materialismo, y que como van, todo eso es muy cierto. Pero por otro lado, nosotros vivimos en un mundo material y tenemos cuerpo, y las mitzvot se cumplen con el cuerpo, y para poder vivir hay que vivir en el mundo de la materia, y hay que comer, y hay que trabajar, y hay que tener dinero, y hay que tener una cama donde dormir, y una casa donde vivir, y un piso donde apoyarse. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el enfoque geulí, de la geulá, sobre el mundo de la materia? ¿Qué lugar ocupa la materia en la época de la geulá? Cuando nosotros regresamos a Eretz Israel, ¿sí? Dice la Gemara Masejet Sanedrin que cuando la tierra de Israel empieza a dar frutos, no tienes una señal más grande de la Geulá que esa. Yo hubiera pensado de que cuál es el simán de la Geulá, que hay muchos Bajurei Yeshivot, ese es el simán de la Geulá. Que hay muchos estudiantes de Torah, ese es el simán de la Geulá. Pero Jajamim hablaron de otra cosa. Así dice la Gemara. Masejet Sanedrin, Daf Tzadik Het, 98, dicen que en el momento que la tierra de Israel empieza a dar sus frutos, no hay una señal más clara de que estamos en la época de la Geulá. ¿Qué? Que haya lindas naranjas en los árboles, eso es simán de Geulá. Que pueda hacer una buena ensalada de fruta, con manzanas y uvas y naranjas y peras y duraznos. ¿Qué tiene que ver? Y cuando nosotros queremos construir un mundo para dirigirnos a la Geulá y ser partícipes de la Geulá, entonces tenemos que saber. Por ejemplo, si nosotros vamos a vivir en un país, vivimos en un país que tiene que tener ejército, que tiene que tener economía, que tiene que tener construcción, que tiene que tener agricultura. Entonces, ¿todo eso qué es? Es solamente algo totalmente secundario a lo que es el mundo de la Torá, de los estudiantes de la Torá, o es parte íntegra de ese mundo. Entonces, en los poquitos minutos que tenemos, vamos a
traer algunas cositas que escribió el Rav Kook, que yo lo saqué de un libro que se llama Ma'amarei Areya, que son escritos de Rav Kook, dichos en diferentes situaciones, etc. Yesh Olam Shel Chol, hay un mundo de Chol, un mundo profano. De Olam Shel Kodesh. Tenemos 6 días de la semana que se denominan Yemei Chol. Y tenemos un mundo de Kodesh, Shabbat Kodesh. Tenemos animales que son Chol, Julin, o tenemos cosecha, que es Julin, y tenemos animales que son Hekdesh, que son para el Betamikdash, o que son el diezmo de la Behemá, o que son el Bejor, el primogénito, que tienen un nivel de Kedushá, o tenemos cosecha, que es Terumá, que es para el Cohen y que es Kodesh, tiene Kedushá, el Cohen lo tiene que comer con pureza. Maser Sheni, el segundo Maser que hay que comerlo en Jerusalén, y así sucesivamente. Hay un mundo de Chol y un mundo de Kodesh. Olamim Shel Chol, mundos de Chol, Olamim Shel Kodesh. Y a simple vista los mundos se contradicen. A Olamim Sotrim Zedze. La materia es materia, la espiritualidad es espiritualidad. Dos fuerzas contrarias, opuestas. Dice el Rav, por supuesto, Astira shebenehem y Yichusit. La contradicción entre el mundo de la Kedushá y el mundo que llamamos de Chol, profano, es relativa. ¿A los ojos de quién? A los ojos del que no entiende ni lo que es Kodesh ni lo que es Chol. O sea, nosotros, el hombre. El hombre ve entre el cuerpo y el alma, entre la materia y el espíritu, dos fuerzas opuestas, contrarias. O sea, ¿qué significa? Guerra. Entonces, si estoy en guerra, entonces, estas dos fuerzas siempre están luchando una en contra de la otra. El cuerpo en contra del alma y el alma en contra del cuerpo. Y Y por eso nunca podemos hacer ¿qué? Las paces. Shalom. Pero dice el Rav, todo eso es ¿por qué? Porque el hombre tiene una percepción totalmente limitada de qué son estos conceptos. Behemet. Ve'adam be'asagato metzumtzemet, el hombre en su percepción limitada ve a estos dos mundos como contrarios. Y por eso no yajole pasher, no puede encontrar un encuentro, una sociedad ben a Kodesh u ben a Chol, entre el Kodesh y el Chol. Y no puede igualar, ¿cómo dice? Una sinergia. Una sinergia, sí. Una unidad entre estas dos ideas contrarias. Pero dice el Rav, hay una dimensión Kodesh HaKodashim, donde ahí
El que logra penetrar en ese nivel, en esa instancia, se va a dar cuenta que no hay ninguna contrariedad y oposición entre el mundo del Kodesh y el mundo del Hol. Entonces, lo primero que nos enseña aquí el Rab es, ¿sí? Y por supuesto, todo lo que vamos a ver aquí lo vemos en forma general, sin entrar en los detalles, pero por lo menos para tener la idea. El Rab dice, la visión de ver al Kodesh y al Hol como dos cosas que son contrarias es un error en la percepción humana. Hay diferencia entre Kodesh y Hol. Nosotros decimos en la Abdalá, Amavdil ben Kodesh le Hol, Najón. Hay diferencia. Pero la pregunta es si el hecho de que hay diferencia significa que están peleados y que son opuestos. ¿Sí? Ejemplo. Yo tengo una silla y una mesa. ¿La mesa y la silla son lo mismo o son diferentes? Son diferentes. Cada una tiene otra función. ¿Sí? Hay algo, una contrariedad o alguna oposición entre la silla y la mesa. ¿La mesa está en contra de la silla o la silla está en contra de la mesa? No, al contrario, afilo se complementan. Se complementan. Cada uno en su función. Dice el Rab, el Kodesh se construye en base a ¿qué? Al Hol. ¿Por qué? Porque el Hol es la materia del Kodesh. ¿Cómo se manifiesta la Neshama? ¿En qué? ¿Ah? En un cuerpo. Gracias a quien la Neshama logra manifestarse a una plataforma física. Si no tendría esa plataforma física, ¿qué hace la Neshama? ¿Qué hace? No, no se va, no hace nada. No puede hacer nada. El poder de la visión es gracias a que tenemos ojos. El poder del olfato es gracias a que tenemos nariz. El poder del oído es gracias a que tenemos oídos. Entonces, la materia es la plataforma sobre la cual se construye el mundo espiritual. Entonces, de alguna forma, el Homer es la materia y el Kodesh es la tzura, es la forma. Cuanto más fuerte sea la materia, más preparada, de mejor calidad, entonces la tzura, la forma espiritual, va a ser más importante. ¿Cómo se ve mejor? Haré, sí, les voy a dar un ejemplo. Una mesa. Una mesa es dos cosas. La materia de la mesa y la esencia de la mesa. ¿Qué significa? Yo puedo tener una mesa y hacerla de diferentes materiales, ¿no? De madera, de piedra, de cartón, de hierro, ¿no? Ya fue. Ya. Siempre va a ser mesa. ¿Qué cambia? No la forma siempre es la misma, es forma de mesa. No, la esencia no. ¿Qué cambia?
La materia. ¿Sabes? Ya, yo tengo una silla. La silla puede ser de madera, de piedra, de hierro, de plástico, ya fe. Todas son sillas. ¿Qué es lo que cambia? La materia. ¿Ya fe? Ahora yo les hago una pregunta. Yo tengo una mesa de madera, una silla de madera y una silla de plástico. ¿Sabes? La silla de madera, ¿de quién es familiar más cercana? ¿De la silla de plástico o de la mesa de madera? ¿Entendieron la pregunta? Otra vez. Tengo una silla de madera. Y tengo una mesa de madera. Y tengo una silla de plástico. La silla de madera, ¿de quién es familiar más cercana? ¿De la silla de plástico o de la mesa de madera? ¿Ah? De la mesa de madera. De la silla por la esencia que tiene, que es la función. Perdón, la silla de madera y la silla de plástico, ¿qué son primeramente? Sillas. ¿Qué es lo que cambia? No muebles, es lo mismo, silla, es para sentarse. ¿Qué es lo que cambia? La materia de cómo hice la silla. Entonces, ¿una silla es mesa o es silla? ¿Qué es? Primeramente silla. En una silla uno se sienta y en una mesa pone cosas encima. Entonces, la silla, antes que nada, es silla. La silla tiene una esencia, sentarse en ella. Después, yo puedo elegir con qué materia voy a hacer la silla. A algunos les gusta sillas de madera, a algunos les gusta silla de metal, a algunos les gusta silla de plástico, a algunos les gusta silla de cuero, de mármol, de piedra. Pero todas están hechas ¿para qué? Para sentarse en ello. Eso es una silla. ¿Qué es lo que cambia? La materia con que hago. Entonces, la esencia, la neshama es silla. Eso es una silla. La materia es ¿con qué hago la silla? ¿Con qué material? Eso cada uno ya va a depender con qué material lo hace. La mesa no es silla. Es mesa. La materia ya no es esencial, sino la función. La función. La función de la mesa es una y de la silla es otra. Entonces, si yo tengo una mesa de madera y una silla de madera, la conexión entre ellas es la parte material y no esencial. Porque las funciones son diferentes. Y por eso, la relación entre silla de madera y silla de plástico es de hermanos. Porque las dos son sillas. Pero la mesa con la silla son primos, no son hermanos. ¿Entendieron? Ya fe. Chav. ¿Cómo se ve mejor? ¿Una silla, sí, de madera o una silla de papel? ¿Qué les parece? ¿Qué es mejor? ¿Qué se ve? ¿Qué se ve de mejor calidad, de mejor fuerza, de mejor? Sí. ¿Qué se ve mejor? Madera. Mejor. Ya fe. אבל מה זה משנה? Esto es silla y esto es silla. מה זה משנה? Esta es de madera y esta es de cartón. Entonces la madera tiene una función, la materia tiene una cierta influencia y una cierta importancia en la esencia de la silla, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Cuanto mejor materia tengo para la esencia de una silla, mejor silla es. ¿Es adecuada a la función? ¿Qué? Entonces dice el Rab, cuanto más fuerte es la materia, entonces la esencia se vuelve más importante, gracias a la materia. Porque aquí tengo una silla y aquí tengo una silla. Las dos son sillas.
Pero una es silla de grandeza, de calidad. ¿Por qué? En las dos me puedo sentar, najón. Pero una cosa es sentarse en una silla de madera, de acacia o de no sé qué. Y otra cosa es sentarse en una silla de cartón. Pero, dice el Rab, a veces hay que tener cuidado porque a veces la materia y el espíritu tienen un encuentro, un encontronazo, una especie de lucha. Y en el sentido espiritual, a veces la parte espiritual puede pegarle a la parte material. Hay muchas personas que en su vida espiritual son muy fuertes, pero su vida material es muy débil. ¿Por qué? Porque se enfocan en la parte espiritual, que es importante, pero su cuerpo no se ve bien. Son débiles. No. ¿Sí? Najón, hay que entrenar, hay que tener, como dice el Rambam, cuerpo sano, alma sana, cuerpo sano. Y en el momento que el cuerpo se debilita, llega un momento en el cual el cuerpo dice, ya no puedo más. Yo necesito que aquí alguien me dé fuerza. Yo necesito que alguien me dé fuerza. Y a veces, justamente por ese motivo, viene la contra y la materia, que se levanta en contra de la espiritualidad y le dice a la parte espiritual, tú eres culpable que yo soy tan débil. Porque no me dejaste manifestarme. Y ahí viene el desequilibrio. Y eso, jajamim, con esto quiero terminar, ya tenemos que hacer minjá. Y ahí viene lo que llaman, jajamim, la chutzpah, la insolencia del mundo material en contra del mundo espiritual. ¿Y eso es por qué? Porque no se le dio al mundo material lo que necesita. El mundo material que es lo que se quedó como abandonado, desolado. En el ejemplo que estamos dando ahora, Am Israel 2000 años está en el Galut y no puede vivir una vida material porque no tiene tierra. Entonces la tierra se siente totalmente abandonada y desolada. Y no hay agricultura, y no tenemos ejército, y no tenemos economía, y no tenemos nada. Vivimos solamente con espiritualidad, como dijeron Jajamim, con 4 amot de alajá. ¿Verdad que comíamos también en el Galut? Pero la vida material en el Galut se deterioró a nivel nacional. No tenemos reinado, no tenemos economía, no tenemos ejército, no tenemos todo eso que es el mundo material. Pero por otro lado, si el mundo material es demasiado fuerte, entonces puede someter al mundo espiritual y no darle su lugar. Y al final va a suceder lo mismo, pero al revés. Va a venir la parte espiritual y va a decir, yo no quiero saber nada con el mundo material. ¿Por qué? Porque no se somete, porque quiere tomar la cabeza. Entonces, ese es un ejemplo para entender cómo hay que articular, cómo hay que conectar las fuerzas espirituales y las fuerzas materiales, especialmente, dice el Rab, cuando Am Israel, después de 2000 años, que no pudo tener una vida normal como pueblo, sino que vivió en una burbuja espiritual. Básicamente los años del Galut, 2000 años del Galut, es como Am Israel 40 años en el desierto. ¿Qué pasa en el desierto? Todo viene de arriba.
No tienes que trabajar, no tienes que esto, nada. Todo a Kadosh Baruj Hu. ¿Y ese es el mundo ideal? No. Los Meraglim querían quedarse en el Galut. Querían quedarse en el desierto. Y a Kadosh Baruj Hu dice, Mapitom. ¿Para eso los saqué de Mitzrayim? ¿Para que se queden en el desierto? No, para que entren en Eretz Israel. Pero en Eretz Israel hay que trabajar, hay que hacer agricultura, hay que trabajar en el campo, hay que luchar, hay que conquistar, hay que hacer muchas cosas. Entonces, Rav Kook en sus escritos nos quiere enseñar que cuando llega la época de la Geulá, tenemos que volver a reencontrarnos con el mundo de la materia y equilibrar, porque esa es la verdadera Geulá. Y por eso una de las señales de la Geulá es cuando Eretz Israel empieza a dar sus frutos. ¿Por qué? Porque la tierra de Israel dice, ahora yo quiero también tener un lugar en la vida de Am Israel. No solamente la vida espiritual, sino también la conexión y el equilibrio adecuado entre las fuerzas del alma y las fuerzas del cuerpo. Y esa es una de las grandes enseñanzas que el Rav Kook desarrolla en sus escritos. Entonces, lo que tenemos que bajar, vamos abajo a hacer mismo.